Estamos de vuelta en Tolerancia Cero y queremos tocar dos temas antes. Le quiero contar que está nuestra encuesta de todos los domingos ahí y la pregunta es hoy día: ¿el triunfo del gremialismo en la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica es señal, cree usted, de una nueva tendencia en el movimiento estudiantil? ¿Sí o no? En general, lo que acaba de pasar en el gremialismo, que después de 6 años recuperaron la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. Ya. Dos noticias internacionales han sido las que han capitalizado buena parte de lo que ha ocurrido. Una, la más brutal de todas probablemente, la constatación del asesinato de una cantidad enorme de estudiantes. Se habla de 43, pero antes habían muerto 6 a balazos previamente, por lo tanto son alrededor de 50, 52 estudiantes en México. Donde hubo una vinculación entre el gobernador, el alcalde de Iguala, su mujer, que es funcionaria también de ahí, y todo esto para intentar acallar posibles movimientos de lo que nosotros llamamos la calle, movimientos sociales en la calle, contra posiciones del alcalde que se concerta con los grupos de narcotráfico del estado de Guerrero para que hagan el trabajo sucio de matarle a estos muchachos, y se comprueba esto en una de las declaraciones. Ustedes supongo que las escucharon, más tremendas, porque se cuenta pormenorizadamente cómo fue. Los quemaron, los mataron, los masacraron, le pasaron una planadora por arriba, los trituraron sus huesos. Toda una cosa muy feroz. Los metieron en bolsa y los tiraron al lago. Lo metieron al lago. Nosotros, ¿para qué estamos con cosas? Esto lo hemos escuchado antes y ha sido tremendo, son las veces que lo hemos escuchado respecto a nuestra propia realidad, pero en una democracia, en una situación que ocurre en el siglo XXI, parece una cosa tremendamente espeluznante, y quisiera saber aquí, ¿cómo puede uno concebir una cosa como esa? Alguien, no sé si tú decías antes del programa que creo que había... creo que 7 muertos diarios. 7 desaparecidos en México al día. Es una de esas sociedades donde no es extraño que la gente que tiene algún grado de oposición funcione con guardaespaldas. ¿Por qué razón puede darse una cosa como esa, particularmente en México, que siempre ha tenido una relación muy violenta internamente? Déjame partir solo con una cosa que se da en este caso tan dramático y espantoso, una suerte de tormenta perfecta de la situación que estamos hablando, porque el matrimonio del alcalde y su mujer no es una mujer cualquiera, no es una situación cualquiera. Ella es la hermana de 2 de los más importantes narcotraficantes del cartel principal en la zona, que son a los que llama, digamos, el alcalde para solucionar el tema. Y ya eso es una unión del poder político con el poder del narcotráfico en México, que más demostrativo que un matrimonio, digamos, no sé cómo podría ser, pero la tormenta perfecta más se cierra porque quizás es lo más impactante de todo. No solo es la brutalidad de las muertes y de dónde surge, sino cómo es posible que se llevara a cabo, en términos de que estos estudiantes quedan en manos de los sicarios a través de la policía. Del Estado. Detiene el bus. Entonces, ¿quién es el que le pasa? Porque ¿cómo se hace el contacto del sicario con los que van a morir asesinados? Porque la policía, que es lo más increíble, yo me imagino que es lo que más sorprende a todo el mundo, la policía, la que tiene el rol de representar al Estado, de defender a sus ciudadanos, es la que le lleva a los sicarios, a estos 43, 47 estudiantes, para que sean asesinados. Entonces, cuando se da ese círculo ya no hay nada nomás. Cuando el narcotráfico y cuando la delincuencia está unida al Estado y son lo mismo en el fondo, es una situación muy compleja. Bueno, realmente, yo lo voy a ver al revés. Para mí lo sorprendente, dada los grados de brutalidad que puede llegar el ser humano, como lo ha demostrado toda la historia, es que normalmente no ocurra. Y al mismo tiempo, qué frágil es el orden social que permite que estos potenciales de brutalidad feroz no se descarguen. Pero apenas se debilita un poco el orden social, y en este caso en México estamos hablando de estados donde el Estado no funciona o ya opera como parte de una empresa comercial y delictiva, donde se podría decir que opera el Estado fallido en 3 o 4 de los grandes distritos de México. Bueno, cuando no hay una ley uniforme, cuando hay un poder que tenga el monopolio del uso de la fuerza pública, e incluso aunque sea a veces
al estilo de la RDA, pero por lo menos el monopolio, y por lo menos y puede imponer un determinado orden y ningún otro. Cuando se rompe esa condición, que puede ser una condición buena, mala, opresiva, pero una condición de orden o de disciplina social, de ciertas rutinas. Cuando eso se rompe puede pasar cualquier cosa, y se ha demostrado en toda la historia. Uno lo ve aquí en el detalle, en nuestro país, o sea, en una población se apaga la luz, desaparecen los carabineros y puede quedar cualquier crema. O hay un terremoto y de repente gente que tú convives con ellos todos los días, que parecen personas normales, se convierten en vándalos, en asaltantes, Perdón, te voy a poner un ejemplo más brutal más todavía. brutal. No. La selección chilena gana. Claro. Y salimos a festejar. Y hay un segmento de la población que vandaliza de todo lugar. Yo no digo que esto tenga que ver necesariamente o que lleve al otro, pero es cierto que cuando tú tienes elementos de violencia asociados a la masividad pública, bueno, en cualquier momento se te descontrola la cosa. Lo que me sorprende a mí de México es que, como lo estábamos comentando antes, primero detienen a este bus que iba a esta manifestación, ahí mueren 5 o 6 estudiantes, y la decisión que toma el alcalde de Iguala, al ver que tiene el pastel, hay 6 estudiantes muertos, ¿qué hago? Matarlo a todos. Los hace desaparecer. Es una mentalidad que, repito, no es nueva para nosotros, pero es una mentalidad que es: yo voy a hacer desaparecer a todo el bus para que no haya ni un testigo. Para que no haya ni un testigo. Bueno, a esas situaciones extremas se llega por grados sucesivos. O sea, la gente no parte de un día para otro convirtiéndose en sicarios de una banda de narcotraficantes, pero es muy fácil ese proceso de descender, digamos, al hombre de la época de las cavernas o una cosa así, donde además empieza a ser premiada esa conducta. Yo me acuerdo, hay un libro muy bueno que yo le recomiendo a todos ustedes, que se llama Los voluntarios o los deseosos verdugos de Hitler, un libro que salió hace unos 10 años más o menos, y donde estudian cómo fue posible que ciudadanos comunes y corrientes alemanes llegaran un día a convertirse en ejecutores. ¿Pero ese no es la benevolente? No, esa es una novela. Estoy hablando de este fondo de WhatsApp documental. ¿Cómo se convirtieron en ejecutores, en tipos que mandaban fotos a las señoras, con ellos, digamos, poniendo una pata así arriba de un cerro de judíos asesinados, como esos cazadores que ponen una pata arriba del elefante, como el rey Juan Carlos? Pero imagínate que lo hacen los norteamericanos con Abu Ghraib, con la cárcel. Entonces, también. Tú te preguntas, ¿cómo ese tipo? Y investigan quiénes eran esos tipos muchas veces. Ni siquiera eran jóvenes fanáticos, medios tontones que los llamaron, que de esos había millones. Muchos de ellos eran gente cuarentona, cincuentona, que no creía en ni una cuestión, que nunca habían creído en Hitler, que tenían ese escepticismo que dan los años, por último, pero que igual, por oportunismo, por dar salida a los instintos de destrucción que hay en tantos de nosotros, esa violencia que Freud la describió en varios libros, que está a flor de piel ahí, bueno, poco a poco se convirtieron en los willingly executioners of Hitler, o sea, en los verdugos de buena voluntad, los verdugos deseosos, los verdugos disponibles. Ahora, de Hitler. convengamos también en una cosa que me parece a mí notable de puntualizar. Yo tengo que ser franco, cuando pasó esta cuestión y desaparecen los cabros, yo creo que aquí puede pasar lo que ha pasado en las épocas anteriores de México, cuando tenía básicamente una suerte de dictadura presidencial, antes de que se ampliara la democracia, donde este tipo de cosas eventualmente podían pasar para siempre sin que hubiese nada. Encuentro que es bastante meritorio que no solamente se haya averiguado lo que pasó, sino que se haya confirmado los testimonios, que hayan hecho confesar a los tipos públicamente. Es decir, en pocas palabras, si es que esto pretendía impunidad, bueno, ya no fue, ya no hay. Sí, y es interesante además que al mismo tiempo pareciera subsistir otro México. En otros lugares de México... Y mira las protestas que han seguido después. Pareciera subsistir un México dispuesto, primero sin sufrir todo esto, pero además dispuesto a reaccionar cuando ve que ya el nivel de la situación... Acuérdate que una semana antes encontraron otros 38 cuerpos ahí mismo y dijeron, los encontramos, y se dieron cuenta que no eran esos, sino que eran otros 38 cuerpos. Entonces, es realmente impresionante. Pero es tan importante la reacción que pasó algo, ponte tú, que no había pasado nunca en términos de prensa. En México me parece muy interesante. El principal diario deportivo de México, en Ciudad de México, tituló ese día con la noticia. No me acuerdo cuál era la palabra, pero era como escándalo o inaceptable. Con la noticia del asesinato. O sea, dejó de lado el deporte. Digamos, llegaron a la conclusión de que no, la situación de México
obliga a reaccionar en todos los ámbitos. Esa es una especie de lógica matemática que se da siempre en estos casos. Cuando el nivel de crimen o de brutalidad es muy fuerte, pero todavía tú no tienes la seguridad que te va a tocar a ti, tú, digamos, haces el papel del cobarde, del asustado y te fondeas. Cuando ya tienes la sensación de que la situación es tan grave que cualquier día te toca a ti y eres tú el que va en el bus, entonces ahí por una cuestión de supervivencia tú reaccionas. Pasó en Rumania, por ejemplo, que de un día para otro se fue abajo el régimen de Ceausescu porque había llegado a tal extremo que ya no había dónde esconderse, digamos. Entonces tú ya no te queda otra cosa que reaccionar. Pasó en Alemania Democrática cuando ya la situación era tan mala económica, porque estaban quebrados, que tampoco era cuestión de esconderse, de esperar que pasara el tsunami, sino que había que reaccionar. Ya se pierde el sentido de la supervivencia y la cosa estalla por todos lados. Yo creo que eso es lo que está pasando en México, porque francamente están matando a miles de personas. Pero es como una guerra civil larvada, perpetua en México, la que se vive entre el narcotráfico, el Estado, las policías, la sociedad civil, que es la única que está desarmada en medio de estas pandillas de criminales brutales, porque no les basta matar, sino que decapiten a los tipos, los ponen con las cabezas clavadas en unos postes. Es una cosa satánica, verdaderamente uno como va a creer en el demonio, porque ya es no solamente el afán de matar, sino que es maldad en su grado puro, Y a eso llega fácilmente el ser humano si no hay barreras permanentes que le pongan freno a su impulso. La otra noticia, que tenemos poco tiempo, pero la otra noticia que quizás habría que darle un pelito fue la pérdida ya de las dos cámaras de Barack Obama, del presidente de Estados Unidos, en estas elecciones de medio mandato que tienen lugar y que, fíjate, en las dos ocasiones ha tenido como un gran gancho, las dos ocasiones que ha pasado. Bill Clinton, cuando lo pierde en su época, y ahora Barack Obama, han sido tratando de colocar en gran medida la reforma al sistema de salud. Los dos trataron de hacer la reforma al sistema de salud. En Estados Unidos hay 50 millones, 52 millones casi de personas que no tienen ningún tipo, pero cero, nada, ningún tipo de seguro de salud, ni uno. Y han tratado de reformar estos medios trust y holdings de seguro privado y una mezcla de subsidio que hay para determinadas condiciones. Y lo trató Clinton y perdió. Fue la primera vez, la batalla, se unió toda la oposición contra él. Lo trató de hacer Barack Obama ahora, además de los otros problemas externos que tiene, pero este era el problema interno masivo y también no lo ha podido conseguir. La diferencia, creo yo, es que en este caso gana la oposición, el Partido Republicano, es bipartisano el sistema básicamente norteamericano. Gana los republicanos, pero los republicanos, perdón que haga el símil, pero son muy parecidos a la alianza en Chile. Pueden hacer una estupenda oposición y ganar, pero entre ellos están tremendamente peleados, tremendamente fragmentados. El Tea Party con el Partido Republicano, que está dividido hoy día en 3 o 4 facciones, es tremendamente difícil la convivencia. No están de acuerdo ni se ponen de acuerdo para hacer las mismas cosas y por lo tanto puede ser de que se pueda dar la situación que ha pasado otras veces, que tú ganes una elección, tengas mayoría en las dos cámaras y no puedas usarla. Porque los egos, ahora que se viene la campaña presidencial, partió ahora con esta derrota, y tú vas a ver que mucho más de Hillary Clinton y vaya a haber mucho más de republicanos que van a aparecer haciendo, y mucho menos de Barack Obama. Bueno, es tan fuerte esta pugna que tienen adentro que los paraliza. Y eventualmente son más potentes las discrepancias entre ellos que el enfrentamiento coordinado contra Obama. Así que hay que mirar bien de cerca esa situación porque Obama está muy jodido y cuando los presidentes no pueden ser reelectos y están jodidos en su segundo término, pasan dos cosas. La lógica del pato cojo, es decir, que nadie cuenta más con el presidente y deja de aparecer mucho en las noticias porque la verdad es que todos están esperando que en el próximo. Y en segundo lugar, los presidentes, como no quieren perder protagonismo, hacen cosas inusuales. Cosas grandes, grandes movimientos, grandes impactos y Barack Obama no puede ser reelecto. Así que o lo hace acá o no lo hace. O pasa a la inanición. Yo solo quiero agregar a esta última votación lo que hablábamos en el programa anterior, creo que en este mismo bloque, que tiene que ver con aprovechar ese tipo de elecciones para hacer otras preguntas.
en el ejercicio democrático que tiene Estados hicieron Unidos. varios plebiscitos. Se hicieron varios plebiscitos al mismo tiempo en varios estados, que es algo que mucha gente hace rato viene pidiendo por acá, donde, por ejemplo, se sumaron varios estados al consumo de marihuana legalizado. Y algunos no. Y otro tipo de cosas. Otros dijeron que no, Florida, por obviamente, ejemplo, dijo que no. pero el ejercicio yo lo sigo encontrando notable. Lo que pasa es que ellos aprovechan una cosa, lo hacen por una razón bastante práctica. Aprovechan que la elección presidencial congrega a la mayor cantidad de votantes de todas las elecciones y por lo tanto, como tienen la gente ahí, le aprovechan de preguntar ahí. Antes de hacer un plebiscito separado donde va a ir un fragmento. También una noción de la democracia un poquito más Estoy de aceitada. acuerdo con tu examen de la salud como uno de los problemas principales, pero yo agregaría otros más que se le acumularon a Obama y que no se le acumularon a Clinton. Creo que la sociedad norteamericana en su conjunto, en su relación con el mundo y consigo misma, está en una situación mucho más delicada. Ya no puede continuar con las mismas lógicas. Obama es un tipo muy inteligente y perceptivo y captó eso y trató de cambiar y la ha cambiado la política exterior norteamericana. No, y además económicamente está en el mejor momento de hace 15 años. Pero resulta que el núcleo duro norteamericano, ese núcleo de los que llaman ellos los WASP, los White Anglo-Saxon Protestant, la población blanca del medio oeste, todavía quisiera seguir el sueño americano, que ya no es posible en este mundo mucho más complicado, y entonces castigan a Obama por ser el tipo perceptivo que dice, mire, no podemos seguir mandando tropas a todas partes, no podemos seguir con un sistema de salud que deja 50 millones fuera, no podemos hacer esto, no podemos que la banca haga lo que se le dé la gana, y todos esos no podemos, que son necesarios. Hay una parte importante, los republicanos básicamente, que representan esa clase media clásica norteamericana, que no lo aceptan, pero ellos a su vez no tienen ningún remedio porque no lo hay. Estados Unidos no puede volver a la época de Ross Jackson y la Doris Day. Estamos en la época... Claro, no se puede. Entonces, no se revelaban las cosas todavía. Cuando no se revelaban y entonces, claro, Ross Jackson besaba a la Doris Day y no al camarógrafo, digamos, para decirlo brutalmente. Muy bien, volvemos en un ratito con la respuesta a la pregunta que hicimos.